Bienvenidas y bienvenidos al cuarto Congreso Internacional por la Primera Infancia en el Estado de México, que continúa esta tarde con su programa de conferencias. Recibimos ahora a Cintia Brizuela Esperati, quien nos hablará de la experiencia de libros de texto digitales accesibles y su impacto en la educación de calidad en la transición del preescolar a la primaria. Escucharemos ahora algunos de sus datos profesionales a través del siguiente video. Cintia Brizuela Esperati es especialista en inclusión educativa y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para UNICEF. Es doctor en educación por la Universidad del Norte de Illinois, Estados Unidos, y especialista en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración, Francia. Fue viceministra de Educación de Panamá y formó parte del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos en Francia. Fue docente universitaria y consultora de proyectos nacionales e internacionales en educación. Doctora, sea bienvenida. La escuchamos con atención. Buenas tardes, me tengo que subir acá, ¿no? ¿Cómo están? ¿Comieron el almuerzo? ¿Se van a dormir? Espero que no. Porque solo una pequeña aclaración, yo soy paraguaya y fui viceministra de Educación de Paraguay. Vivo y trabajo en Panamá, porque UNICEF, saben, congrega a personas de muchas partes del mundo, entonces yo soy paraguaya. Solo quería hacer esa aclaración y a ver qué le pasó a mi PowerPoint. Y si me promete, yo no sé sambar, eso sí, aunque Paraguay está al lado de Brasil, no tenemos el mismo ritmo. Yo hoy les voy a hablar, como vieron, soy especialista de educación y trabajo por los derechos de la niñez con discapacidad, por su inclusión en todos los aspectos del derecho. Entonces les voy a hablar en la primera parte cómo surgió esta iniciativa que lleva a cabo UNICEF a nivel global y a nivel regional. A nivel regional hay una iniciativa que se llama Libros de Textos Digitales Accesibles, que está basado en un diseño universal para el aprendizaje que ayuda e incluye a niños y niñas con y sin discapacidad para aprender juntos, para disfrutar de la lectura juntos. A eso se refiere cuando hablamos de libros de textos digitales accesibles. Pero primero, quería hablarles de la situación de la niñez con discapacidad para ubicarnos un poco dónde estamos y por qué es tan relevante hablar de los más vulnerables, enfocarnos en nuestros esfuerzos de llegar a donde generalmente nos olvidamos de llegar cuando no tenemos esa experiencia de vida. La situación importante que nos congrega alrededor de la educación inclusiva, que también vamos a hablar qué significa educación inclusiva, vamos a recordar lo que significa educación inclusiva. Uno, la gran barrera, que es el estigma. El estigma que aún persiste a nivel social, a nivel cultural, en el seno de la familia y es reproducido por las escuelas a lo largo del ciclo vital, impide que esa inclusión efectiva se encuentre dentro de nuestra aula. El estigma que en el fondo el maestro cree que un alumno con discapacidad intelectual, por ejemplo, con síndrome de Down, en el fondo creemos que no puede aprender. Entonces, nuestras expectativas de ese niño ya le ponemos por allá abajo. Entonces, en realidad está en categoría molestia dentro del aula, ¿no? Ese estigma que no solamente está en el aula, que también porque creamos esa cultura de la
discapacidad, ni siquiera vamos a ver qué significa discapacidad, creamos esa cultura que invisibiliza al niño como niño y solo vemos la discapacidad, solo vemos la condición, entonces no podemos esperar su máximo potencial. Entonces tenemos por un lado el estigma, y esta es la característica de nuestros sistemas educativos en América Latina y el Caribe, y la invisibilidad y exclusión que se agudizan en situaciones de emergencia, en crisis humanitarias, en respuestas, por ejemplo, después de un terremoto, por ejemplo, después de una gran inundación, por ejemplo, ¿cuál es la crisis humanitaria más reciente que nos igualó a todos en el mundo? La pandemia por el COVID-19, ¿cierto? Bueno, durante esta pandemia del COVID-19 hicimos un trabajo para ver cuántos sistemas educativos en América Latina y el Caribe han alcanzado a los niños con discapacidad en sus casas. No encontramos respuestas. Tardamos 2 años. Esa pregunta empezó, ni bien empezó la pandemia en marzo, en junio del 2020, preguntamos a varios ministerios de educación, a unos 19 de América Latina y el Caribe, cómo estaban respondiendo, cómo estaban llegando a las familias que tenían niños con discapacidad, más allá de que el sistema sea todavía un sistema que segrega, que sea un sistema con educación especial, cualquiera fuera el sistema de educación que incluía a los niños en un sistema educativo, ¿cuál era la respuesta en esa pandemia? Pues no había respuesta, porque claro, las emergencias de llegar a los alumnos y retenerlos y tener conectividad, tener programas radiales, tener programas de televisión, no incluían alternativas digitales en formatos accesibles. Hoy aprendimos, ¿se acuerdan que había 3 dimensiones en la accesibilidad? Que no es solamente una cuestión financiera, es una cuestión física y también una cuestión cultural, social del comportamiento, ¿no? Cuando una persona es accesible, quiere decir que podemos acercarnos, ¿cierto? Ese es un concepto que todos entendemos. Cuando hablamos de accesibilidad en temas de educación, estamos hablando de que un material educativo es el mismo o tiene el mismo impacto de aprendizaje para todos los niños, y todos significan todos, no algunos. Entonces, cuando hablamos de educación del siglo XXI, cuando hablamos de una educación inclusiva, cuando hablamos de nuestro sistema educativo actual, post pandemia, tenemos que tener en cuenta estas 2 grandes situaciones que tenemos que lidiar todavía para poder responder. Porque si es que no llegamos a nuestros niños con discapacidad en el aula de la misma manera que llegamos a los niños sin discapacidad, entonces estamos empeorando la situación que existe ya ahora, invisibilizando aún más esta situación. A ver, avanzamos. En 2011 salió un informe mundial sacado por UNICEF con datos que asustan un poco, pero son datos basados en evidencia, con un trabajo muy grande en 89 países, con estimaciones sobre datos duros y sobre datos estimativos, que habla de 240 millones de niños y niñas con discapacidad a nivel mundial, 19.1 millones en América Latina y el Caribe. Estamos hablando que eso representa el 10% de los niños de 0 a 17 años y que no hay datos sobre niños y niñas con discapacidad. Hay una necesidad imperiosa que nuestras políticas públicas, cuando recogen datos, tengan en cuenta también los datos de niñez con discapacidad, porque es muy importante, ¿cierto? Cuando vamos a programar nuestras políticas educativas, nuestros materiales educativos, nuestra pedagogía, tenemos que tener en cuenta quiénes son nuestros alumnos. Realmente, y por eso vamos a volver a hablar de la neurociencia, vamos a volver a hablar del diseño universal para el aprendizaje, de herramientas
concretas basadas en evidencias que ya sabíamos hace 60 años, ya sabíamos hace 50 años. Y es el momento de achicar brechas, ¿no? Porque estamos hablando que esto representa algo así como el 47% de la niñez que tiene mayor probabilidad de que abandone la escuela primaria, 49%, casi el 50% de la niñez con discapacidad, que es más probable que nunca haya asistido a la escuela. O sea, eso tendría que escandalizarnos a todos y hacer que hagamos una revolución de cómo puede ser que la mitad de nuestros niños con discapacidad no estén en la escuela. Hay un dato también importante que dice que la niñez, del 100% de la niñez con discapacidad, solo el 6% tiene discapacidad severa. Es decir, que necesita muchas otras condiciones, otros apoyos para que pueda funcionar y participar en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Quiere decir que el 94% de la niñez con discapacidad está en condiciones de entrar a la escuela regular. Los datos que aquí vemos no reflejan eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos niños? Entonces, hablemos de brechas, ¿no? Porque lo que hacen las políticas públicas y nuestro trabajo en ejercicio en las escuelas es achicar estas brechas, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, volvemos a repasar esos datos. Entonces tenemos brecha de datos, pero tenemos brecha de acceso, ¿cierto? Entonces el acceso a la escuela, al sistema que fuere, de escuela que creemos, recordemos que la escuela debe innovar, ¿sí? Es una de las cosas que sabemos, tenemos que cambiar la manera que hacemos las cosas. Escuela también significa tener un sistema digital accesible, disponibilidad de información, capacitación de los docentes de manera adecuada para que puedan llegar a través de todos los medios a todos los alumnos, ¿cierto? Entonces, eso significa achicar las brechas. Ese último dato de 51% que está en azul, más que tienen mayor posibilidad de sentirse infelices. Porque lo que hizo el informe global que les hablo y que proyecta todos estos datos, también hizo un análisis psicosocial de cómo se sentían los niños y cómo se sentían las familias, una pregunta basada en el sentimiento de estar o no estar incluidos, de participar o no dentro de la sociedad. Así que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero recordemos que no es un sentimiento de solamente solidaridad o de compasión. Nos tiene que crear un sentimiento de casi rabia para actuar y para movilizarnos como educadores. Si nos llamamos maestros, si nos llamamos educadores, si hacemos políticas públicas en educación, esto nos tiene que mover, ¿no? Porque ese niño con discapacidad tiene derecho a la educación, ¿o no? ¿Sí? Y tiene derecho a tener la mejor estimulación temprana, tiene derecho a tener un preescolar innovador, tiene derecho a leer, tiene derecho a disfrutar de un cuento, ¿sí? Estamos de acuerdo, entonces. UNICEF, solo para repasar lo que hacemos y cómo trabajamos con las diferentes políticas y cómo abordamos el tema de los derechos de los niños con discapacidad como un tema de derechos. Trabajamos desde lo programático, apoyando iniciativas que buscan involucrar a las familias y hacer más inclusivos los programas que promueven esa inclusión. Trabajamos en el desarrollo de niños y niñas desde la primera infancia, fortalecimiento de los procesos de detección y atención temprana, de los retrasos en el desarrollo. Eso quiere decir que hay que trabajar de manera articulada con los sistemas de salud. Eso quiere decir que en cada preescolar también tenemos que tener como una lista de los recursos que hay alrededor de nuestra escuela
donde podemos referir a los padres si nosotros dentro de la escuela no tenemos la competencia de hacer una detección temprana o de recurrir a un psicólogo o de recurrir a un fonoaudiólogo o de tener algún tipo de rehabilitación, que esos son sistemas de apoyo al sistema escolar para el desarrollo infantil temprano y la escolarización en el preescolar. Es muy importante conocer los recursos con que nosotros contamos alrededor de nuestra escuela. Es también nuestra tarea como institución pequeña de saber dónde está la escuela, cuál es la comunidad y cuál es ese entorno. Así como hablamos de que es importante que el entorno del niño o de la niña sea favorable, sea cariñoso, esté enfocado en un cuidado, para eso tenemos que saber cuáles son esos recursos, ¿no? Entonces es importante saber, y nosotros queremos apoyar el fortalecimiento de esos procesos de detección temprana, pero no para poner un rótulo al niño. Ese no es el objetivo de tener un diagnóstico, ese es como un derecho de la salud tener un diagnóstico, pero ese no es el objetivo de la educación. El diagnóstico sirve para que nos informemos aún más sobre cómo aprende ese niño, ¿sí? Para eso usamos, pero no para rotular, ¿sí? ¿Cuál es esa perspectiva de inclusión de la que estamos hablando? Es una perspectiva desde el enfoque de derechos y que proponemos ese cambio de mirada. No es compasión, o sea, es nuestra obligación, es un derecho de ese niño y de esa niña. Es un cambio de la mirada y mirar al niño y no a la discapacidad. Hay un informe, después voy a compartir un montón de links donde pueden entrar y hay muchos recursos que están en español, hay muchas herramientas para trabajar los temas de inclusión desde la política, desde el aula y desde el trabajo con familias también. Y superar el modelo médico hacia un modelo social de discapacidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa definición de discapacidad? La definición que usan los organismos, las organizaciones de personas con discapacidad, la definición que usan los estados que ratificaron la Convención, tanto de los derechos del niño como la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, usan esta definición. Entonces, por si no la sabían, vamos a recordar el artículo 1 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Se refieren a ellas como las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puede impedir la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los que no tienen discapacidad, ¿sí? Esa es la definición. Entonces no es solo la condición médica, por así decirlo, sino que el ambiente. Por ejemplo, si yo hubiese estado en una silla de ruedas, no me iba a poder subir, primero, a dar la conferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una escalera. Entonces, no podía yo participar con ustedes, no porque mi condición no me lo permite, igual puedo tener un doctorado y estar en una silla de ruedas, pero porque la discapacidad ahí la creo que la escalera. Entonces, ¿dónde está la discapacidad? Está en el ambiente y es una condición social, no es una condición médica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces recordemos que las personas que tenemos condiciones de salud, de estado psicosocial, de desarrollo y el ambiente, crea la barrera para el acceso equitativo a los derechos que dicen las dos convenciones que rigen el trabajo que hacemos. Y si trabajamos para eliminar esas barreras,
estamos eliminando la discapacidad para acceder a las mismas oportunidades. Y luego viene la creación de las oportunidades. Hago mucho hincapié en esto, ¿saben por qué? Porque he escuchado, sigo escuchando frecuentemente, que no tenemos un sistema todavía, que la educación realmente todavía no puede ser inclusiva y que tiene que ser un proceso lento, porque es muy difícil, porque es muy complicado. Pero tuvimos una pandemia, que cerraron todas las escuelas, e igual funcionó la escuela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos pusimos todos de acuerdo y nos inventamos una nueva manera de hacer, porque tuvimos que hacerlo, nos vimos con la obligación de hacerlo, ¿cierto? Y lo triste es que por las situaciones de estigma, por la situación de invisibilidad, no nos sentimos todavía obligados a cambiar nuestra manera de hacer educación para que todos signifique todos y que nadie quede atrás. O sea, hemos firmado convenios, todos los países, hemos firmado tratados, hemos firmado acuerdos, hacemos capacitación sobre cómo incluir y todavía sigo escuchando, ay no, pero es muy difícil, tiene que ser un proceso de largo alcance. Y solo tomo la palabra de Ana, es decir, ¿dónde empieza el cambio? ¿Cuál es la mayor barrera para la inclusión? Aquí ustedes, cuando hacen, ¿cómo le dicen a la fiesta? La parranda, la pachanga. Cuando hacen una pachanga en su casa, ¿cuántos amigos con discapacidad ustedes tienen? ¿Sí? ¿Cuántas personas o ciegas o sordas o en silla de ruedas o con síndrome de Down vienen a su pachanga? Por lo menos tendrían que tener una. Si tienen 15 personas en su casa, por lo menos una tendría que ser. Pero eso no ocurre en nuestra sociedad, a no ser que tengamos un hijo con discapacidad o a no ser que tengamos un amigo con discapacidad. Pero ¿cuántos de ustedes aquí pueden levantar la mano y contarme que cuando se fueron al preescolar tenían un compañerito con discapacidad? Ustedes. No en sus aulas ahora, ustedes como alumnos. Bueno, y eso explica que por qué ustedes tienen amigos con discapacidad ahora y por qué nos parece complicado, difícil. ¿Sí? Y hasta nos causa medio pena y es extraño. Solo porque son muy diferentes físicamente a veces, o a veces no. Yo tengo un hijo autista y entonces él no se ve con discapacidad. Entonces él es aceptado, pero en el momento que empieza a hablar, ya hay como un poco más atrás, ¿no? Y eso experimentamos toda la vida. La exclusión cultural es muy fuerte. Pero, ¿y ese cambio cómo va a venir? Si en el fondo, culturalmente todavía no creemos que podemos tener un amigo que disfrute del fútbol y sea ciego. No sé si ustedes vieron, durante el Mundial había un niño ciego que iba con su papá a ver, bueno, porque era argentino, a lo mejor ustedes no lo vieron, pero porque iba con su papá a un lugar comunitario donde estaban sus amigos y su papá le hizo su papá una cancha de fútbol en relieve, braille adaptado en familia, era una cancha de fútbol, y entonces cuando él escuchaba la transmisión, el papá hacía la jugada en la cancha con la mano del nene. Entonces era impresionante y es uno de los hinchas más grandes. Y toda la familia y los amigos, los chiquititos, venían alrededor para jugar también, no para jugar, o sea, para vivir el juego de una manera diferente. Y ellos eran aún más fans que solo mirar la televisión. Era una manera diferente de experimentar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa cultura? Experimentando. ¿Sí? Lo mismo que decimos cuando nuestros niños en nuestra aula. Nosotros tenemos que practicar si creemos realmente en lo que estamos diciendo cuando estamos en el aula. ¿Cierto?
una de las condiciones más importantes para el cambio. ¿Por qué funcionan? No importa qué método, un buen maestro, a ver, díganme características de un buen maestro. Empático, sabe escuchar, sabe observar, es creativo, es responsable, innovador. A ver, y díganme, cada uno piense un ratito en su mejor maestro cuando ustedes estaban en la primaria. ¿Cómo se llamaba su maestra o maestro? ¿Se acuerdan? Y eso era con un sistema diferente, porque generalmente reunía a toda esa. ¿Qué hacía esa maestra o ese maestro? Se conectaba con ustedes, ¿cierto? Les preguntaba, ¿cómo llegaste a la clase hoy? ¿Cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu hermanito? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Qué jugaste? Por eso ustedes se acuerdan de ese maestro. O te abrazaba el maestro y te decía, ay, qué lindo tu pelo. Ay, mira, qué lindo tu cabello. Ay, mírate, qué bien que olés hoy. ¿Se acuerdan de ciertas cosas, de una conexión súper importante que hacía su maestro, cierto? Y estas conexiones son sumamente importantes para esa transformación cultural que necesitamos. Y sí, estoy de acuerdo con cuando yo pregunto por qué no podemos implementar métodos, modelos que sabemos que funcionan, que la evidencia científica nos muestra que funcionan, que se practican en el aula, en algunas aulas, y son sumamente exitosas, y que hacen y que forjan nueva educación, y que si incluimos de esta manera y aplicamos esta metodología, los niños sin discapacidad aprenden 300% veces más que antes. Y si sabemos eso, esa barrera cultural del estigma nos impide como sociedad, como cultura, de la inclusión realmente incluir. Entonces, el compromiso, si ustedes, pues les voy a mostrar muchos ejemplos que estamos haciendo, cómo funciona en algunos países, pero para que funcione realmente, ese cambio y esa conexión empieza con uno mismo, con su práctica cotidiana, con su esfuerzo de hacer amigos con personas que son muy diferentes de ustedes porque crecieron en el mismo mundo que nosotros crecimos, con la misma cultura, que recibieron exclusión toda su vida y que están reacios a compartir sus espacios que lograron con tanto sacrificio, igual que ustedes. Pero esa cultura tiene que cambiar dentro de la escuela. Y ese enfoque de derechos y de desarrollo inclusivo que nos dice la Convención, habla de ese cambio cultural, que es un cambio de actitud, que es un cambio que basado en teorías de cambio, basados en agentes de cambio. Ustedes tienen que ser los agentes de cambio. En campeones, en UNICEF nos gusta usar esa palabra, los campeones de la niñez. Ustedes tienen que ser ese campeón que dice, que todo el mundo dice, ay, es difícil, es un proceso largo, no hay presupuesto, aunque tenemos herramientas, tenemos evidencia, no tenemos ese campeón del cambio actitudinal que se necesita para el cambio institucional. Tenemos que vencer tensiones, tenemos que vencer eso de quedarnos en las transiciones. ¿Cuántos de ustedes se sienten que nunca salimos de una transición? Porque vivimos en transición. Pero es cierto eso, es cierto, biológicamente vivimos en transición constante, pero tenemos que superar ese miedo a esa transición. Y la transición es eso, una transición hacia algo más. Y ese algo más, si queremos que sea educación inclusiva, tenemos que hacer esas prácticas, tenemos que conocer lo que estamos haciendo y tenemos que saber cómo hacer. Tenemos herramientas globales que nos ayudan a hacer eso. Y entonces tenemos que crear una cultura de la colaboración si queremos el cambio. Solos no podemos, no hace falta estar solos. ¿Para qué vamos a estar solos en este mundo? No podemos reinventar ruedas. Eso sí, ese es el largo proceso. Ya hay un montón de evidencias. Usemos aquellas herramientas que se ajusten a nuestra cultura, que se ajusten y se adapten a mi cultura personal,
de cómo voy a hacer esa transición y ese cambio. La próxima vez, si alguien de ustedes me invita a una pachanga, yo quiero ver a alguien con discapacidad también en la pachanga, ¿sí? ¿Qué se come en la pachanga? En México. ¿O qué se toma? El que se toma tequila, mezcal. Pues saben que las personas con discapacidad también hacen pachangas. Y es mejor hacerlas juntas. El derecho a una educación inclusiva. Entonces, ya dijimos que una educación inclusiva de calidad en todos los niveles a lo largo de toda la vida es una definición que ya tiene más de 40 años y más de 10 años de aprobación de la Convención. Ya se vino trabajando desde hace mucho tiempo. Pasamos desde el concepto de educación especial hacia el concepto de educación inclusiva y todavía estamos en transiciones en el mundo. Todavía no logramos la inclusión educativa por ese estigma, por esa cultura estigmatizada que tenemos de que los niños con discapacidad son tan frágiles, son tan débiles. O sea, cuando somos compasivos es lo primero que pensamos, ¿no? Y nos olvidamos que son niños, nos olvidamos que tienen que estar en la escuela. Sin embargo, la educación inclusiva como idea de dar a todos los niños y niñas la oportunidad de aprender juntos tiene sus raíces en las declaraciones que también el Estado, también México, no el Estado de México, sino México, país, ha ratificado y ha estado en Salamanca firmando esa declaración. ¿Cuáles son los desafíos educativos aparte de esa cultura que es la que tenemos que derribar? Que la mirada, si bien la mirada es en la educación inclusiva, es importante un enfoque integral. Pero eso es para toda la educación, ¿no? Acá ya no estamos hablando de solamente la niñez con discapacidad. Estamos hablando, ¿cierto?, que nos refleja que para la atención a la primera infancia se tiene que tener un enfoque integral, que los servicios educativos deben complementarse y articularse con salud, con nutrición, con programas sociales y de protección. Sobre todo cuando estamos hablando de que nuestra niñez tan invisibilizada, niñez con discapacidad, niñez indígena, están en ese 60% más pobre de nuestro país. Entonces, los programas de articulación social que van a permitir crear oportunidades son muy importantes, pero también los programas de salud, de nutrición, y toda esa integralidad va a hacer que nuestra educación sea mejor. Y tomar la oportunidad de pasar de un sistema de educación especial que segrega a un único sistema educativo. Eso es para todas las educaciones. Este es el desafío, pero este desafío, esa frase ya se usó en Salamanca en 1994. ¿Alguno de ustedes nació por ahí en esta época? ¿O ya estaban todos nacidos en esa época? Y los datos. Es increíble que yo esté parada aquí en el siglo XXI hablando de la importancia de datos, de saber quiénes son nuestros alumnos. Y hablo de aquellos que tampoco están en la escuela. Ustedes acabaron de decir, y felicidades, porque hay 20.000 nuevos niños inscritos para la educación preescolar en el Estado de México. Me pregunto de esos 20.000, ¿cuál es el porcentaje de niñez con discapacidad, de qué tipo de discapacidad tienen, y si ya los recursos del Estado están contemplados para apoyar a esas familias para integrarse de una manera en igualdad de condiciones, para que sea oportuna esa integración. Porque a veces hacemos mucho daño, creamos más barreras cuando las políticas públicas no contemplan esa integralidad, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, ¿cierto?
algunos avances importantes, no les voy a hablar solo de cosas que todavía no hicimos, pero cosas que esta región ya tiene. La adhesión, como les decía, por parte de todos los países de América Latina y el Caribe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es un avance sumamente importante para la población. Nuevas leyes nacionales y nuevas instituciones creadas para resguardar los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad. En muchos países hay secretarías nacionales que tienen categoría de ministerios que trabajan sobre los derechos de las personas con discapacidad, que apoyan a diferentes otros ministerios a resguardar estos derechos. Hay consejos nacionales sobre discapacidad que apoyan a educación, a salud, etc. Hay varios modelos y varios niveles de leyes de educación inclusiva, normativas sobre inclusión. Sé que en México hay muchas normativas sobre inclusión de la niñez con discapacidad en los sistemas escolares y hay un trabajo muy interesante ya hecho en este país, del cual podemos aprender. Adhesión de todos los países al Tratado de Marrakech, que es el reconocimiento de la lengua de señas nacionales, y se dice lengua de señas y no lenguaje, porque la lengua de señas es una lengua así como lo es el español, así como lo es el inglés, así como es el guaraní, así como es el maya, etc. Es una lengua de señas porque tiene una complejidad lingüística y un desarrollo neurolingüístico sumamente importante, que es igual que el desarrollo del lenguaje oral que sabemos y que se ha estudiado mucho. Entonces se dice lengua y no lenguaje. Y eso dice el Tratado de Marrakech y lo explica de una manera cómo esa composición lingüística hace a que sea una lengua y no un lenguaje. Mi profesor de lingüística me decía la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y dialecto? Me decía las Fuerzas Armadas que está detrás. Decía, es decir, las políticas, las leyes, toda la constitución lingüística de un lenguaje que llega a la categoría de tener una academia que rige las normas gramaticales, etcétera, etcétera. La lengua de señas a nivel internacional tiene un signario internacional que está reglado por normativas lingüísticas importantes, por eso se llama lengua de señas. Los esfuerzos de los países y los municipios en materia de accesibilidad física y de transportes accesibles a través de leyes nacionales y normativas municipales. Este continente latinoamericano y del Caribe ha hecho muchísimos avances. La mayoría de las capitales tienen medios de transportes que son adaptados. La mayoría de las capitales tienen el concepto de accesibilidad para una silla de ruedas, pero como eso es un diseño universal, las rampas y los modelos de ciudades accesibles sirven no solo para aquel que usa una silla de ruedas, sirve para una mamá con un carrito de un bebé, sirve para cuando tenemos valijas que andamos estirando, mochilas que tienen rueditas, sirve para que un niño chiquitito no se tropiece. O sea, es mucho mejor para todos, no solo para los que tienen una discapacidad. Y ese es el diseño universal para el aprendizaje, que ya estamos llegando hasta ahí. ¿Y qué son los libros o qué son los cuentos digitales en formatos accesibles? La iniciativa de libros de textos y cuentos digitales accesibles busca que desde los primeros años de vida las niñas, los niños con y sin discapacidad accedan a experiencias significativas de aprendizaje, fomentando la lectura de los cuentos en su idioma materno y en formatos accesibles basados en el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué no basados en la discapacidad, que es lo que aprendimos en la educación especial, y que ese aprendizaje es muy importante y súper valioso, que las maestras que se han formado en un sistema para adaptar los currículos de acuerdo a la manera que aprenden los niños con discapacidad, ya sea que tenga una discapacidad
psicosocial, como la del autismo, por ejemplo, tenga un rezago importante en el desarrollo y tenga una discapacidad cognitiva, o tenga una discapacidad sensorial, sí, gracias, sensorial, si es una persona ciega, es una persona sorda, tienen diferentes maneras, necesidades específicas para que se adapten ciertos formatos. ¿Por qué no se enfocó esta iniciativa en esas necesidades específicas de adaptación de ciertos formatos? Porque en un consenso, esto tardó 3 años de investigación, 3 años de trabajo con editoriales, con diseñadores de software muy específicos que estaban trabajando ya los temas de accesibilidad que tenemos hoy en nuestros teléfonos, en nuestros smartphones, que tenemos hoy en Microsoft, que podemos dictarle. Ustedes saben que hay un micrófono que dice dicte. Yo cuando descubrí eso hace 2 semanas, hace 2 semanas descubrí que funcionaba bien, que entendía diferentes acentos de español y que escribía bien lo que yo estaba dictando. Es una herramienta para una persona ciega extraordinaria, ¿no? Todos ellos, sumados a las organizaciones de personas con discapacidad y a especialistas que trabajaban en temas de adaptación curriculares, durante 3 años nos sentamos alrededor de una mesa para discutir cómo buscar que el mismo libro de texto que está en formato papel, ahora en la pandemia se digitalizó todo, pero no se accesibilizó, ¿sí? Solamente se puso en un formato digital, y aunque el PDF tiene una herramienta para que sea más accesible y que un lector de una persona ciega pueda leerlo, no siempre funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se digitaliza un libro. Nos pusimos de acuerdo y nos dimos cuenta que si creamos una guía para cada una de las necesidades educativas específicas para diferentes tipos de discapacidades, no estábamos hablando de un diseño universal ni de accesibilidad, estamos hablando de educación especial de vuelta. Entonces, dimos la vuelta al enfoque y practicamos lo que estábamos diciendo, de que el niño con discapacidad es un niño primero, y que cada niño con o sin discapacidad aprende de una manera muy individual, porque tiene un cerebro, hoy estuvimos escuchando, ¿sí? Y que ingresa y desarrolla información de una manera muy diferente de todas maneras. Nuestra educación tiene que ser con un enfoque personalizado, tiene que ser con herramientas que tengan posibilidades de personalizarla. Entonces redescubrimos el diseño universal para el aprendizaje, redescubrimos la neurociencia y se creó una guía con estándares mínimos que una persona, que por ejemplo el libro se hace clic y tiene la opción del niño de tener un modelo lingüístico, es decir, una persona sorda, que sea un maestro sordo, porque ese es un modelo lingüístico. ¿Qué es un modelo lingüístico? ¿Qué entienden ustedes por modelo lingüístico? Los maestros son modelos lingüísticos ¿de qué? Del español, ¿sí? Si hablamos español, cuando nos paramos y modelamos y hablamos con propiedad y tenemos estudios para enseñar, somos y nos convertimos en un modelo lingüístico. Somos el modelo y creamos ese entorno de participación con el niño y estamos modelando no solamente cómo hablar, sino cómo pararnos, cómo comportarnos, cómo vestirnos, cómo peinarnos, etc. Estamos haciendo ese modelaje. Hoy vimos cómo funciona eso dentro del cerebro, ¿cierto? Bueno, el modelo lingüístico para una persona sorda es también un maestro sordo que se enseñe y modele cómo se hacen los acentos, cómo se hacen las interrogaciones, etcétera, qué expresiones usar. Bueno, este libro, entonces, el mismo libro que está reeditado
para que se pueda tener mínimo 5 opciones de accesibilidad dentro del mismo material. Es decir, que si quiero escuchar, puedo escuchar. Si quiero que en inglés se dice read along, cuando me acompaña a leer, es decir, que me va marcando las palabras de lectura. Cuando estamos en preescolar y un niño todavía no aprendió a leer, está aprendiendo a disfrutar de ese proceso de lectura, entonces funciona muy bien que se iluminan las palabras cuando escucha el narrador, que también es un modelo lingüístico, le está leyendo el cuento, que tiene la opción de tener narración, es decir, en audio, ¿no?, de un modelo lingüístico que tiene opción de tener lengua de señas, que tiene un glosario con lenguaje simplificado para entender mejor lo que el libro nos quiere contar, que tiene actividades con estos 3 formatos, y que descubrimos que los niños sin discapacidad aprenden lengua de señas, entienden mejor a sus compañeros, que era mejor que yo le explique a Miguel, que tiene síndrome de Down, que yo le muestre un dibujo y que después le explique y le cuente cómo se llama el dibujo, que solamente le cuente el cuento y le diga. O sea, los propios niños se volvieron otros modelos sociales y vimos mucha más participación. Las experiencias que ya tuvimos, porque hay 2 grandes pilotos en la región, en Uruguay, en Paraguay, en 6 países estamos implementando esta iniciativa, desde el preescolar. Ahora estamos en preescolar y en primer grado, y entonces hay una experiencia ya de aula, ya hay una sistematización de funciones. Estamos con nuestro instituto de investigación de UNICEF que se llama Innocenti, que estamos sistematizando el proceso y midiendo también el nivel de aprendizaje de los que están usando libros de textos en formatos accesibles, y los primeros resultados son extremadamente alentadores, ¿no? Estamos súper entusiasmados, pero otra vez, ojalá que no se quede en una iniciativa, porque ahí la primera barrera, y por eso quería yo hablarles de esas barreras de la cultura, hacen que pueda quedarse solo en una iniciativa, porque tiene un componente de innovación muy grande que implica un cambio de mentalidad en el maestro también. Porque tengo una clase que si cada uno tiene su tablet o su computador, se puede manejar desde un smartphone, pero no es tan chiquito que un niño con discapacidad no puede aprender con algo tan chiquito, tiene que tener una tablet. Ese es un inconveniente, pero ya era un inconveniente durante la pandemia para todos, ¿cierto? Sigue siendo una barrera, sigue siendo una brecha, pero en Paraguay, por ejemplo, en el aula que tenían las computadoras, que no eran propias de los niños sino de la escuela, se sentaban 2 por computador, y un niño con discapacidad con un niño sin discapacidad. Y esa experiencia me gustó tanto, porque era tan emocionante de ver cómo los alumnos sin discapacidad aprendían de una manera extraordinaria, de 5 maneras diferentes, la misma cosa. Entonces, obviamente, cuando hay una prueba o un examen es súper fácil, como te lo digo en lengua de señas si quieres, y te respondo en español o por escrito, como se me antoja. Porque se le fija mucho más rápido el conocimiento cuando hay estimulación de todos tus sentidos. Es eso lo que busca un libro que sea accesible. Ahí me tienen que ayudar para que salga el video, un videito que quiero compartir con ustedes, la experiencia en Jamaica. Está subtitulado en español, hablan en inglés y habla el niño que vamos a ver, que es la estrella de este video, se llama Ari y tiene 6 años, está en preescolar, estaba en transición al primer grado y es sordo. Rebeca Tortello, especialista en educación, UNICEF Jamaica.
The Accessible Digital Textbook Project, which is a partnership between UNICEF, the Ministry of Education, specifically the Special Education Unit, and Book Fusion, aims to harness the power of technology, innovations in technology that can increase the inclusivity, the ways in which learners with and without disabilities are able to engage meaningfully with content at home, at school, and in their communities. Your brain is in your head. You have sign language, you have the voices, but you also have the ability to make the text bigger and smaller, and you have activities that are embedded, so it's taking the digitization of content to a higher, more inclusive level. Ari, estudiante, 6 años. I am happy that I can share this book with my friend Michaela, and she is able to hear. Stacy Ann Sturridge, madre de Ari. What I know about the digital books is that they're trying to use them or incorporate them more in schools like Danny Williams to ensure that everybody is learning at the same pace or at the same level. Heidian Mitchell Dillon, directora, Escuela para Sordos Danny Williams. For the children with secondary disabilities, I can see that they too can interact with the book in that there are options there for them. Rebecca Tortello, especialista en educación, UNICEF Jamaica. For children who are deaf or hearing challenged, that to be able to click on that icon and see the interpretation validates their language, which for many of them it's their first language and English is their second language. If you see that and then they see that, I think one of the biggest takeaways is that it's a validation, it's a form of validation of their language. Patrice Mattison, maestra, Escuela para Sordos Danny Williams. All the concepts and the content of the book, all the concepts are there, and everything that he needs to know that's in the story is actually done in his language. So it's definitely a plus for Ari. Ari, estudiante, 6 años. This is my first time reading a book that has sign language. Stacy Ann Sturridge, madre de Ari. With Ari, that's when I realized that we do not include a lot of our society. They are left to the side and we just, I guess, live our lives not even thinking about them, because I did not know a deaf person or a hard of hearing person before Ari. It made me realize that I should try my best to include more people in the things that I'm doing. Being left behind is total sadness. You don't want to be left behind, even as hearing groups. Even if all of us here, we are hearing and somebody is leaving you behind, you're going to feel sad. So everybody wants happiness. Everybody wants to move forward and be happy together. Yo me emociono cada vez que veo eso. Me emociono porque por dos cosas. La mamá se le preguntó cómo ve el libro, qué le pareció el libro de texto digital, el libro de cuento, porque era un libro de cuento. ¿Qué le pareció el libro de cuento? Porque llevaron a su casa, mostrarle a los padres, sin ninguna reunión de padres previa. Solo la maestra les contó, ahora desarrollamos, hay una iniciativa, desarrollamos una nueva experiencia para ver cómo podemos incluir a Ari dentro de la escuela regular, y este es libro de cuento que se usa en el primer grado, desde el preescolar al primer grado. Primero se cuentan el cuento en el preescolar y se aprende a leer con ese libro, que trabaja el tema de salud, se aprende a leer con ese libro en el primer grado, y hay una colección de 12 libros de cuentos que usa Jamaica en su currículum, del preescolar hasta el tercer grado. Bueno, llevó a Ari y la única pregunta que le hizo el que le entrevistó era eso, ¿qué le pareció el libro? ¿Cómo usaron en casa? Y ella habló de la cultura de exclusión y de la importancia de que ese libro le reconocía a su hijo y que era importante para la educación. Yo cuando he visto la primera vez que escuché y visto el video cuando todavía no estaba editado en formato de acuerdo, me hizo llorar. O sea, hasta ahora me da piel de gallinas porque es eso. O sea, una mamá siente eso. Yo les puedo decir, yo sentí eso.
amigos que ya no me invitaban más cuando Marco era chiquito, porque tenía 2 años y era imposible, era un terremoto mi hijo, ¿no? Y yo tenía que andar detrás de él y me decían, ay no, para que te sientas bien tú. No te invitamos, sabes que tuvimos un asado y no te quisimos invitar para no molestarte. Entonces es como un cuchillo en el corazón y le digo eso como experiencia como mamá ahora. Entonces, no para que tengan lástima, sino que para que tengan rabia, a ver si ese movimiento hace que él y el niño que dice, es la primera vez que tengo un libro, que me dan un libro. Y que hay lengua de señas en el libro. Y encima él le conoce a la maestra que aparece él le conoce a la maestra sorda que aparece como intérprete del cuento. Y que era importante que él hable lengua de señas con sus manos. Aprendimos hoy también que ¿cuál es el primer lenguaje natural del ser humano? Son señas, ¿sí? Y la lengua de señas lo que hace en un bebé sordo es desarrollar su potencial neurolingüístico. ¿A través de qué? A través de la estructuración lingüística que te brinda una serie de señas organizadas, así como el lenguaje, es lenguaje. Hay evidencias, hay 1 millón de evidencias. Hay una universidad en Estados Unidos que se llama Gallaudet, que está en Washington, D.C., y que ha desarrollado, no me acuerdo cómo se llama, el apellido de la investigadora durante los años 60, hizo una serie de investigación durante 15 años en bebés sordos con padres sordos y en bebés sordos con padres oyentes. Con padres oyentes que sí manejaban lengua de señas y aprendieron lengua de señas. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con la neurociencia y el desarrollo. Su estudio se basa en qué partes del cerebro está estimulando la lengua de señas del niño y otras interacciones como estímulos del color, estímulos sensoriales, etc. Entonces, la parte, acá le vamos a preguntar a la especialista, la parte del cerebro que aparece en el desarrollo lingüístico es una, y cuando se habla lengua de señas se estimula a través de la lengua de señas a un niño sordo, a un bebé sordo o a un bebé oyente también, habían bebés oyentes también, que se les hablaba solo en lengua de señas, desarrollaban la misma competencia lingüística. En la parte del cerebro era estimulado exactamente en el mismo lugar que cuando la mamá hablaba al bebé oyente, cuando un papá hablaba en lengua de señas a un bebé sordo, se desarrollaba exactamente el mismo pilar lingüístico. Que después los mismos juegos y otras cosas que no tenían que ver con el desarrollo lingüístico estimulaba otras áreas del cerebro, no esa área del cerebro del lingüístico. Entonces y eso ya sabíamos en los años 60. Y que hoy, en el 2023, porque ese video se hizo hace muy poco, en 2023, un niño de 6 años y su madre estén emocionadas porque la lengua de señas había sido reconocida y es importante para sentirse feliz e incluido en el aula para aprender muchas otras cosas, porque él quiere ser médico, Ari. Quería ser también astronauta y quería ser también... O sea, claro, ¿por qué no? Puede si nosotros no creamos las barreras, ¿sí? Entonces, de eso se trata la iniciativa y de eso se trata el libro. Y cuando hablamos de cuentos, solo quiero recordarles qué significa, para ir terminando, no estamos terminando todavía, pero casi. Pero quería que salgan de aquí también pensando de qué significa el incentivar la lectura, el amor por la lectura desde la primera infancia y que esa sea una lectura inclusiva. ¿Qué significa eso?
sabemos, y esto es repetir lo que ya se dijo esta mañana, que a través de cuidados, estimulaciones adecuadas y respetuosas, es crucial para el bienestar físico y socioemocional presente y futuro, ¿cierto?, de cualquier persona. Y la lectura de cuentos se basa en una estrategia cuyo eje central es el cuento, ¿sí?, y del cual se parte para realizar distintas actividades. Lo que busca iniciar al niño en la lectura. Le estoy repitiendo las cosas que hacemos en el aula para que esa lectura sea inclusiva. Pero tenemos que tener en cuenta los diferentes estilos y maneras de expresión de nuestros alumnos para que sea inclusiva. Tenemos que tener en cuenta esa definición de qué significa discapacidad, pero para que nosotros tengamos en cuenta de cómo contar un cuento, ¿sí? Y cuando tenemos un material que nos apoye a estimular esa manera de hacer algo diferente, porque hasta un supermaestro que está acostumbrado a hacer de la misma manera una cosa y de repente le pide, bueno, incluye esta nueva manera de contar un cuento, cuesta, ¿sí? Nos cuesta porque no es parte de qué. La palabra mágica que yo estoy usando es la palabra cultura, ¿no? No es parte de nuestra cultura de maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrollamos, la cultura se desarrolla y puede cambiar. Gracias a Dios, puede cambiar. Y se puede cambiar rápido, porque se cambia a través de convicciones profundas, ¿sí? Y si yo profundamente, realmente creo, y creo cuando veo, creo cuando practico, entonces de repente se puede convertir en un hábito, incluyo en mi manera de hacer. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera, hemos visto en esa sistematización de la implementación de lecturas inclusivas en aulas donde había solo 1 o 2 niños con discapacidad, en escuelas regulares en Paraguay fue esa experiencia, en Jamaica estamos haciendo ahora, en una escuela regular, porque en Jamaica la educación especial es muy marcada y todavía hay escuelas especiales, ¿no? Pero están empujando esa transición, y entonces hay puentes ahora hacia la escuela regular, y la escuela regular quiere ser una escuela inclusiva, que la escuela sea, de hecho, sea inclusiva. Entonces, estamos viendo que al maestro le ha costado no mucho, porque cuando se dan cuenta que cómo funciona, se han dado cuenta que hay ciertos hábitos, y estas son una entrevista que hicimos a los maestros que utilizamos, y fueron entrevistados 500 maestros ya que usaron eso, algunos con mayor éxito y otros que despertaron su creatividad para transformar su aula. O sea, entramos en el aula y ya no estaban sentados en fila, estaban sentados alrededor, ya no había sillas, estaban en sillas, a veces experimentaban con sillas. Cambiar completamente la visión de cómo organizar todo lo que yo os enseño, no solo cuando voy a leer un cuento, sino que el cuento realmente como un ejercicio. Cuando estamos hablando de niños de 5 años, de 6 años que están iniciándose en la lectura, al final todos esos niños, porque se hizo un test de esas aulas, de esas 500 maestras, aprendieron, para sorpresa de la maestra que no tenían expectativas que aprendan a leer, aprendieron a leer. Y la maestra, una de las maestras nos dijo, aprendieron a leer solos. En realidad no. Fue un proceso realmente de lectura inclusiva, porque estuvimos tocando todos los puntos diversos de expresión de los niños. Pero el problema principal radicaba de vuelta en esa cultura de que yo no sé realmente conectarme con mis alumnos. Decía Ana esta mañana que los mejores tienen que estar como maestros de educación inicial. El maestro que va a enseñar a un niño de 5 años, de 3 años, de 4 años, que va a estar enseñando, tiene que tener la habilidad de conectarse. ¿Y cómo nos conectamos? Cuando nos preguntamos y sabemos cómo nos sentimos.
Por eso ese video que yo les mostré, de sentirse feliz, esa palabra estar feliz, es la palabra que buscamos que nuestros niños sean felices. ¿Y cuándo están felices? Cuando logran los objetivos que mamá, papá, maestro. ¿Y ustedes creen que los niños no tienen expectativas cuando entran en sus aulas? ¿Les preguntaron a cada uno qué quieren aprender cuando entran en sus aulas? Sí, Ari, cuando se le preguntó qué quería aprender, ella quería aprender a subirse en una nave espacial, en un cohete. Tienen expectativas altísimas. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Con qué autoridad ponemos las expectativas de ellos allá por el suelo y no esperamos lo mejor de cada niño? O sea, esperemos que en sus aulas tengan presidentes, que tengan astronautas, que tengan no sé qué nuevas profesiones, porque vamos a necesitar muchas nuevas profesiones en el mundo para lidiar con todo lo que la innovación, lo bueno y lo malo que la innovación está trayéndonos, ¿sí? La lectura y el amor por la lectura no es solamente en el ejercicio del contacto con el papel, del contacto y en el ejercicio de la conexión con el otro. Es una herramienta magnífica de transformación del cerebro. Del cerebro, porque aprendimos que se está modificando. Lo que elegimos para leer cuando somos adultos tiene que ver muchísimo con ese sueño que teníamos de niño. Y cuando ustedes agarran un libro y una novela para escaparse, ¿cierto? Su elección está basada en cosas que ustedes querían hacer o quieren ser todavía cuando sean grandes, ¿sí? Por eso la lectura es tan importante y la lectura tiene que ser inclusiva. El texto que usamos, lo que decimos tiene que ser inclusivo. Y no solo con un lenguaje inclusivo, que tenemos que decir niños, niñas, sino que lo que transmitimos con lo que decimos y con lo que escribimos, con esa selección de los libros de cuentos, esa selección del texto. Por eso hay un equipo de currículum que elige eso, por eso hay lineamientos curriculares para realizar un currículum. Esas palabras tienen que ser inclusivas, pero más esas acciones de los maestros en cada aula tienen que ser inclusivas. No me voy a quedar a leer cada aspecto de eso, solo quiero señalar aquí que con la implementación de un diseño universal para el aprendizaje se trabaja desde un enfoque basado en la diversidad de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, sabemos que nos parecemos muchos los unos con los otros, que hablamos, que caminamos, que pensamos. A veces estamos en silla de ruedas y no caminamos, no tengo mano. Pero ¿por qué nos parecemos tanto, a pesar de que físicamente no nos parecemos a veces nada? Pero nos parecemos tanto porque tenemos un cerebro, tenemos un deseo de sobrevivir, tenemos aspiraciones de crecimiento. Hay una canción favorita, no sé si algunos de ustedes le conocen a Jorge Drexler. Y mi canción favorita de Jorge Drexler se llama Movimiento. Y tienen que mirar eso, no ahorita, un poco más ahorita. Tienen que mirar el video. Es precioso. Entren en YouTube y escriban Movimiento de Jorge Drexler. Y esa canción dice que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. ¿Sí? Y entonces, si dejamos quieto, escondemos a niños solo porque estamos juzgando que no tienen el potencial que nosotros pensamos que tienen que tener, ese niño está vivo, tiene aspiraciones de crecimiento y tiene aspiraciones las mismas que nosotros tenemos, sueños, que a veces no se expresa de la misma manera que nosotros porque hay una barrera, pero nosotros estamos en el siglo XXI, en el año 2023, con vasta capacidad científica, conocimiento desarrollado para poder cambiar esa barrera de que solo porque la expresión es diversa
no podemos incluirnos, no podemos hacer una pachanga con alguien que está en silla de ruedas. He visto espectáculos de danza con personas en silla de ruedas, en muletas, sin piernas, sin brazos, que eran estéticamente magníficas, ¿no? Tenemos que deconstruir qué significa estético en nuestra cabeza también. Pero ahí ya vamos a entrar en otro tema. Seguimos con la lectura. Recordemos que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de diferentes lenguajes, culturas, contextos y realidades físicas. Y acá cuando digo lenguajes también no hablo solo de idiomas, pero los lenguajes dentro de una lengua tienen mucho que ver con la expresión. El lenguaje coloquial que yo uso en un país, por ejemplo, si ustedes me hablan mexicano, yo como paraguaya no voy a entender la mitad de lo que me dicen, y si yo les hablo en paraguayo tampoco ustedes me van a entender, ¿cierto? Porque son las expresiones del lenguaje, y a eso me refiero. Entonces, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando también de esa diversidad, también del reconocimiento de esa diversidad. Y que la maestra, si nos explica 5 veces el mismo tema de cuánto es 1 más 1, 2 es igual a 2, nos puede explicar en 5 lenguajes diferentes, en 5 maneras diferentes, estimulándonos de 5 formas diferentes, demostrando qué es 1 más 1, qué significa 1, qué es la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se aprende en preescolar. Entonces, que eso ofrece una riqueza de estilos y de adaptaciones a la realidad biopsicosocial de cada niño y de cada familia. Y es increíble cómo un cuento, como la literatura, como un texto, puede afectar y es una herramienta muy poderosa para la transformación educativa. Empezamos de algo súper concreto. Estamos hablando de un libro, una cosa que se ve y que se siente y que se está innovando y transformando y que durante la pandemia encima todos tuvimos que digitalizar nuestros libros. Y entonces este proyecto está siendo financiado por una donación de una fundación que no tiene nada que ver con educación ni de la niñez, que hacen desarrollo financiero y que su responsabilidad social y la fundación de esta empresa está en Inglaterra, ha dado estos fondos para que en 6 países en América Latina durante 3 años se pueda innovar eso, porque es algo que se toca, ¿no? Estamos hablando, se ve, es un libro, y entonces para los donantes es algo concreto, para los gobernantes es algo concreto. Entonces es una herramienta increíble de transformación. Porque cuando nos sentamos a hablar con personas que no quieren hablar de reformas, hablamos solo de un libro. Pero ese libro, una manera diferente de hacer ese libro de cuento, incluye a organizaciones de personas con discapacidad, incluye a familia, incluye a la formación docente, incluye a tocar muchas teclas que no se pueden alcanzar de otra manera. Es una manera muy creativa de transformación. Si ustedes quieren empezar esa transformación cultural, empiecen contando un cuento, usando un libro de cuento. Y recuerden que la innovación viene de la creatividad propia del que la usa, y no siempre es la tecnología, no es sinónimo de tecnología e innovación, ¿sí? Recordemos eso, que es muy importante. Y que el impacto que tiene la lectura y los cuentos cuando son leídos de una manera inclusiva, y ni qué decir si están realmente digitalizados en un formato digital accesible, tiene un impacto de largo plazo en todos los ámbitos de la vida, como ya veíamos. A través de la lectura no solo se aprende a leer y a escribir y a expresarse y a tener herramientas de expresión, y cuando tenemos esas herramientas de expresión tenemos ese momento importante
que hoy Ana nos decía que cuando un niño hace berrinche o pataleta y grita y todo eso, que no tiene las herramientas todavía para expresarse de otra manera. ¿Cómo se logra darles esa herramienta? Lectura. ¿Le leen ustedes libros de cuentos a sus hijos? Sí, ¿cierto? ¿Y a sus alumnos? El cuento y la lectura, aparte de crear un mundo mágico, de estimular cosas inconcebibles y de permitir la creatividad y la expansión de la imaginación, que es tan necesaria para ser creativos, ¿no? Tenemos que leer muchísimo para ser creativos. Cuando ustedes terminan de leer una novela que les encantó, ¿verdad que a veces en sus sueños, que ese es el aspecto inconsciente de creatividad que tenemos, en sus sueños de repente ustedes se despiertan cuando fueron súper estimulados por una lectura, que es mucho más potente que una película, que es súper estimulados porque tiene otros estímulos, ¿no? Entonces, súper estimulados por una lectura en sus sueños recurrentes o en la capacidad de hacer algunas cosas, les viene de repente la lectura. O de repente incluyen partes no importa qué clase de novela sea, dentro de su vida cotidiana, de sus ejercicios de comunicación, nuevas herramientas de comunicación. Y con el niño, cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, la capacidad de inventar es extraordinaria. No le pongamos límites, no importa si tiene una discapacidad, la capacidad de comprender, no pueden expresarse todavía, y si tiene una discapacidad o psicosocial o intelectual tal vez no va a poder expresarse por largo tiempo, eso no quiere decir que su imaginación no esté desarrollándose. Y cuanto más dificultad tiene de expresión, más la necesidad de leer, de imitar, de modelar y de darle ese lenguaje. Eso hacen los fonoaudiólogos, ¿sí? Pero el fortalecimiento de la conexión, de los lazos, de los vínculos, para mí es lo que hace la transformación y es lo que hace que el alumno aprenda. Como Piaget decía que para que ocurra aprendizaje hay que desestabilizar o introducir elementos que movilicen y desestabilicen el status quo de nuestro pensamiento. Solamente cuando volvemos a equilibrarnos con las nuevas herramientas e incorporamos eso, ocurre un aprendizaje. Pero si no nos conectamos con nuestros alumnos, si no logramos esa conexión que es individual, por más que sea colectiva, yo me estoy conectando de vista con algunos de ustedes. Aquí hay como más de 100 personas, ¿puede ser? No me puedo conectar con todos, pero a través del sonido me estoy conectando con ustedes de una manera. Con algunos de ustedes tengo otro tipo de estímulos. Y sé que todavía no se duermen, por eso yo continúo hablando. Pero es el mismo ejercicio con sus alumnos, ¿no? Y cuando son tan chiquitos, la capacidad de creación y la capacidad de transformar ese momento, de facilitar el disfrute de la actividad. ¿Cuándo aprendemos? Cuando disfrutamos. ¿Cuándo recordamos el libro que leímos hace poco y que nos emocionó? ¿Por qué recordamos? Porque disfrutamos. Fue un placer estar en él. Y cuando nos sentimos bien, cuando termina un día, por más que lo único que queremos hacer es irnos a casa y dormir, pero nos sentimos tan bien cuando sentimos que nos conectamos con nuestros alumnos, ¿cierto? Los que están en aula. ¿Cuántos de ustedes están en aula? La mitad. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes estuvieron como maestros en aula? ¿Y cuántos de ustedes fueron alumnos? Todos estuvimos en el aula. ¿Y se acuerdan el mejor día de la escuela? Es cuando se conectaron con la maestra, ¿cierto? Les felicitaron o se divirtieron y todos se rieron. Una conexión
que produjo placer. Y eso es lo que produce la lectura. Es una herramienta tan potente para la transformación que un cuento produce placer y crea todas estas conexiones que no debería estar limitado solo para una clase de modelo de aprendizaje, sino que cuando es diverso y cuando es inclusivo, estamos llegando a todos. Y las estrategias multimodales señaladas en el diseño universal para el aprendizaje nos permiten entonces derribar estas barreras que nosotros creamos. Se me están durmiendo algunos, eso porque comieron demasiado. Vamos a tener que hacer un ejercicio. ¿Y qué es lo que buscamos con la inclusión? ¿Y que la educación realmente sea inclusiva? Buscamos un crecimiento, buscamos que nuestra sociedad sea mejor, va a ser mejor, porque nos vamos a sentir mejor, ¿cierto? Y ese es el objetivo de la lectura, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo hoy acá. El trabajo de la inclusión en la primera infancia es un trabajo para que la educación sea inclusiva, para que los niños y niñas con discapacidad estén incluidos en todas las políticas, no solo educativas, sino en todas las políticas de un Estado para la garantía de sus derechos, es un enfoque de doble vía. Y este ejercicio, esta iniciativa de los libros de textos digitales accesibles, que es una herramienta, como ven, poderosa, que estamos trabajando en 6 países y estamos transformando los sistemas educativos de esa manera, está basado en un enfoque de doble vía. Por un lado, el trabajo de las políticas, y por otro lado, ese ejercicio súper práctico, pragmático, sensible, instantáneo que se necesita para adecuar las condiciones que creen ese entorno seguro, cariñoso, sensible para la inclusión. Y que no nos olvidemos que un 12% de nuestra población es una población con un tipo de discapacidad, ¿sí? Y que la discapacidad aumenta a medida que aumenta los años de vida. Muchos de nosotros usamos correctores para nuestra visión, ¿cierto? Muchos de aquí, ¿cuántos de ustedes usan lentes o lentes de contacto o lentes para leer? ¿Necesitan lentes? Bueno, ¿ustedes no se sienten incluidos en su trabajo? Sí se sienten incluidos, ¿verdad? No. ¿Ya? ¿Es una barrera para ustedes el que no vean bien sin lente? No, no es una barrera porque tienen una cosa que se llama anteojos o lentes que permite que ustedes participen activamente. Y nadie tiene una baja expectativa, al contrario de ustedes, sus jefes no esperan menos de ustedes porque, no, ella no ve bien y usa lente. ¿Cierto? Es la misma cosa. Si no tuviéramos lentes, sí, imagínense, yo no les veía a nadie aquí, yo estoy usando lente de contacto. Yo no veo nada sin mi lente de contacto. Pero no es ninguna barrera. Yo no me siento con discapacidad y ustedes no son personas con discapacidad porque usan lentes. ¿Por qué? Porque el ambiente no les discapacita a ustedes. Tienen una condición que es baja visión o un problema de visión, miopía, hipermetropía, etc. Esa es la condición médica, pero la barrera no existe para la participación. Y esperemos que ese mismo concepto tan común y normalizado en nuestra cultura sea lo mismo para la niñez con discapacidad. ¿Y quiénes se benefician con la inclusión? Todos. Ya les di el ejemplo de la rampa, un lugar accesible no solo para una persona en silla de ruedas. Me encanta esa foto se tomó que no solo el niño que tiene 2 piernas utiliza se beneficia también de la muleta de su amigo para poder mirar el fútbol, ¿sí? Las estrategias de inclusión contribuyen con
la equidad. El desarrollo de capacidades transversales para abordar los problemas de más rezagadas y vulnerables es una de las grandes capacidades que debemos desarrollar si no las tenemos, ¿no? Y cuando un aula, un centro de salud o cualquier espacio público destinado al juego y a la recreación es inclusivo, es también más confortable, más seguro, más amigable para todos. Y por último, les dejo estas palabras de Jasmine Harris, que es una gran maestra que ha desarrollado todo el concepto de educación inclusiva y viene haciendo varias investigaciones. Que los procesos de inclusión basados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el enfoque de derechos humanos necesitan ser impulsados a partir de una fe fundamental. Que es posible reducir la discriminación por discapacidad si logramos fomentar interacciones entre personas con y sin discapacidad. De todo lo que sabemos, aprendemos en el kindergarten, es una frase que se usó hace los años 60, ¿cierto? Y si no tenemos amiguitos con discapacidad, como nosotros no los tuvimos en nuestras escuelas, no sabemos lo que significa, no está normalizado todavía ese espacio de amistad. Estoy hablando de amistad y de vida cotidiana con una persona con discapacidad. Esta fe se basa en la idea del contacto y la integración de personas con y sin discapacidad, con la expectativa que de ese contacto reducirá las actitudes perjudiciales y cambiará las normas sociales. Entonces, yo tengo esa fe y quiero compartir esa fe con ustedes y espero que por lo menos haya plantado hoy ese granito de esa fe, que no quiero escuchar que ustedes digan en algún momento cuando alguien les pregunta, vamos a hacer la educación inclusiva y desde hoy vamos a tener niños con discapacidad en nuestros preescolares, con y sin discapacidad, jugando juntos, aprendiendo juntos, que no digan, no, pero es difícil, no, pero no tengo los materiales, no, pero no. Porque ¿cuál es lo más importante que tenemos? Esa fe, que ese niño sí puede aprender. Cualquier niño con esa discapacidad es un desafío para nosotros, porque implica un ejercicio emocional enorme de nuestra parte para conectarnos todos los días con 15, con 20 o con 30 niños en el aula. ¿Sí? Sabemos eso. Por eso ser maestro es una de las tareas más nobles que todavía tiene este planeta Tierra, que está creando un espacio de conexión y una experiencia social que contribuye a construir un mundo donde realmente seamos inclusivos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, como nivel educativo, hemos trabajado mucho en la comprensión de varios conceptos abordados hoy por la doctora Brizuela Esperati, y hoy nos da la oportunidad de repensar nuestras concepciones. Vamos a aprovechar ahora la oportunidad para plantear algunas preguntas que ya nos hicieron llegar. Las agrupé, voy a hacer 3, ¿no? Varias de ellas, en el transcurso de lo que la doctora nos dijo, fueron ya tienen respuesta. Sin embargo, quizá viene bien hacer alguna puntualización por las dudas que queden, y entonces, doctora, te las agrupé en 3 combos, ¿sí? Voy a leer las 3 primeras y ya tú vas respondiendo, ¿te parece bien? Muy bien. Dice, ¿cómo hacer para que el alumno sin discapacidad apoye a su compañero? ¿Cuál es el papel del maestro en esa relación? La siguiente, ¿cuáles son las condiciones propicias para que un libro digital y su lectura en el aula sea accesible para los alumnos? Y una tercera, ¿cómo influye la lectura de textos literarios en niños autistas? Muy bien.
Ya respondí algunas, voy a solo reiterar. En la primera pregunta, ¿me recuerdas? De repente bloqueé. Bueno, la experiencia que les comenté me voy a parar. La experiencia que comenté en Paraguay de ver cómo leyendo juntos, un niño con y sin discapacidad, el niño sin discapacidad aprendía de su compañero con discapacidad sobre, por ejemplo, la lengua de señas en el caso puntual que yo he visto. Esa interacción, el niño sin discapacidad no hablaba en lengua de señas, el niño sin discapacidad aprendió en lengua de señas y entonces aprendió a leer y entonces él le apuntaba la lectura y el niño con discapacidad auditiva le decía en señas antes de la lectura en lengua de señas. Es la práctica, es el modelaje. Si yo modelo como maestro y creo espacios de cooperación, espacios cooperativos, donde juntos ordenamos, donde juntos comemos, donde juntos nos lavamos la mano, donde juntos hacemos actividades concretas y yo demuestro como maestra, yo también me agacho a juntar las cosas y muestro y modelo cómo se hace, muy pronto y mucho más rápido de lo que nosotros creemos ocurren esos momentos de cooperación. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Estar expectante de ver esos momentos de cooperación y destacar con mucha emoción, darle emoción. Nos decía Ana, ¿sí? Nos emocionamos cuando estamos contentos y felices. Y como maestro yo me pongo muy feliz cuando veo que el alumno con discapacidad, sin que yo le diga ayúdale a tu compañero, le está ayudando porque le salió. Entonces yo digo, excelente, miren, así se hace. A ver, muéstranos de vuelta cómo le ayudaste. Excelente. Otra vez, la práctica. Y eso va para adultos y para niños, ¿no? El ejercicio y la práctica hacen mejores maestros nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones propicias para que un libro digital y su lectura en el aula sea accesible? Hablamos de accesibilidad y tienen que tener un componente donde un niño sordo pueda interactuar con el material y cuando son chiquititos es por primera vez y tiene que tener un modelo lingüístico, entonces tiene que tener lengua de señas, tiene que hacer un clic y tiene que tener una interfase para la lectura en lengua de señas, tiene que tener un glosario con lenguaje simplificado para incluir a la niñez con discapacidad intelectual, pero eso no sirve solo para, el glosario no es solo para los niños con discapacidad intelectual, tiene mucho uso el glosario, tiene mucho uso el lenguaje simplificado, tiene que tener narración, es decir, una lectura del cuento en voz, ¿y eso para qué? Está atendiendo a la diversidad funcional que refiere a los niños de baja visión, o por ejemplo cuando yo pierdo mi lente, yo necesito que alguien me lea lo que está escrito, pues entonces me sirve esa función, tiene que tener la función de la lectura y tiene la lectura incluida, la voz en off, y tiene que tener, por supuesto, el texto escrito, y hay opciones de agrandar o achicar el texto. A eso se refiere un material educativo accesible. Ok. Y bueno, para los autistas, ajá, ¿qué funciona para los autistas? Lo mismo que se usa mucha imagen, mucho modelaje. Un niño, depende de la severidad del autismo, un niño chiquitito autista, no importa de qué tipo de autismo sea, cuando son muy pequeños, son autistas no verbales, entonces no expresan verbalmente lo que están pensando y muchas veces se confunde con una discapacidad intelectual, y la frustración y los berrinches que arma un niño autista es porque en su cabeza él entendió perfectamente la información y ha desarrollado perfectamente múltiples posibles maneras de responder y no le sale ninguna. Entonces es muy importante tener imágenes para demostrar
lo que sienten, porque todo está ligado al sentimiento y a la emoción. El autista se maneja a través de las emociones y es realmente el manejo de las emociones que se debe trabajar con niños autistas cuando son muy pequeños, cuando todavía no son orales. Entonces la expresión verbal todavía no se produce en un contexto social. Recién cuando cumplen 6 años, a los autistas se los diagnostica con qué tipo de autismo es, porque hasta los 6 años no hay todavía, hay mucho desconocimiento en realidad de la expresión verbal, porque hay muchos factores que inconscientemente, por desconocimiento generalmente, creamos las barreras que impiden que se sienta seguro de expresarse. El autismo es una discapacidad psicosocial, entonces el aspecto de la dificultad y es la falta de neuronas, el desarrollo de las neuronas espejo, que están en la corteza, acá abajo, que no tienen otros tipos de neuronas y hacen sus conexiones neuronales diferentes los niños con discapacidad psicosocial. Entonces un niño autista aprende a través, por eso se usan muchos pictogramas, se usan mucho estímulo visual significativo. ¿Sí? No es que llenamos solo de colores o de imágenes, las imágenes significativas. Entonces, un niño con, no es que no sienta, sino que no tiene desarrollada la empatía. Entonces, si yo me pongo a llorar frente a un niño pequeño que es autista, no va a entender que yo estoy triste, porque él no sabe que esa expresión significa tristeza. Pero cuando se lo explica, yo me acuerdo la primera vez que cuando mi hijo hacía berrinches todo el tiempo, yo no sabía cómo manejarlo. Me acuerdo que no dormía, era desesperante, ¿no? Para la familia. El psiquiatra me dijo, yo no paraba de llorar, ¿no? Porque el cansancio, yo no paraba de llorar. Y me dijo el psiquiatra, bueno, me dejó llorar y después me dijo, bueno, ahora seque sus lágrimas, le voy a mostrar algo. Y mi hijo estaba con la psicóloga jugando en otro lado, después le mandó llamar a Marco y se da vuelta al doctor, saca un libro de medicina. Marco tenía 4 años y medio, estaba por cumplir 5, ya tenía 5. Abre el libro y le apunta una palabra en su libro y Marco dice la palabra, ¿no? Lee una palabra farmacológica del nombre de un remedio así de largo. Le dice el doctor, gracias Marco, ahora puedes ir a jugar. Se baja mi hijo y se va así, súper obediente. Mira, a mí no me obedecía nada, ya les voy a contar por qué. Hiciera yo me quedé muda. Se va, y después el doctor me dijo, su hijo puede comunicarse, pero su hijo está en una situación extraordinaria, que no es ordinaria, eso significa. Necesita una mamá extraordinaria. Deje de llorar y conviértase en la mamá extraordinaria. Y me asusté, yo ya tenía un doctorado en educación, yo ya tenía todo lo que decía mi currículum ahí, igual entré, es como que me di cuenta que yo no estaba aplicando lo que yo sabía, no sabía cómo hacer eso. Es muy desafiante, sí, porque cuando no se puede comunicar de una manera, cuando expresamos de una manera y no tiene ninguna referencia emocional, hay que desarrollar eso. Y mi hijo tenía una capacidad intelectual extraordinaria que yo no conocía. O sea, mis expectativas de él ya estaban bajando allá por el suelo porque la cultura a mi alrededor hizo que yo no espere nada de mi hijo, ¿no? Entonces era súper frustrante. Y entonces el doctor me entrenó cómo hablarle a mi hijo. Y cuando la primera vez, el día siguiente, cuando en casa estaba haciendo algo y ya estaba haciendo algo que no tenía que hacer y no dejaba, y el gritarle no servía para absolutamente nada, le empezaba a gritar porque modelaba, ¿no? Entonces, para decirle, tomarle la mano y decirle, Marco,
yo me estoy poniendo muy nerviosa y enseguida voy a ponerme más nerviosa o voy a gritar y voy a llorar porque ya no sé qué hacer. Y Marco dejó lo que estaba haciendo y me miró y se fue a hacer otra cosa. Y yo me quedé así. Y me puse a llorar igual, pero de la emoción, porque qué descubrimiento. Era solo explicarle a mi hijo lo que hacía. Entonces, es muy importante encontrar y reconocer, aprender a reconocer cuáles son las individualidades, pero eso puede ser que para otro autista no funcione, pero hay ciertas características que sí funcionan. Y cuando hablo de mostrar las emociones y dibujos y expectativas, es que tengan una intención. La característica muy tradicional de un autista se llama la caminata aleatoria, ¿no? Y las cosas que giran, y tienen que mover las manos, y todo eso es una señal neurológica de comunicación, es lengua de señas. Y cuando Marco era chiquitito, su expresión era, en inglés se llama random walk, es una característica fundamental del autismo, que empiezan a caminar sin sentido, ¿no? Caminar, y hasta ahora lo hace, pero él maneja, sabe dónde, él necesita caminar. Entonces me voy por una caminata, porque aprendió. Pero entonces el psiquiatra me hacía poner, cuando tienen alumnos, y eso también es universal para un niño que está muy nervioso, ansioso, viene a la casa y no puede sentarse y se sube sobre la mesa, salta. Encontrar objetivos que llamen su atención. Entonces yo ponía su juguete favorito y el ventilador que le fascinaba porque daba la vuelta al final entonces él caminaba y paraba, jugaba un ratito y se iba, caminaba y jugaba. Se llama poner objetivos a la caminata, aprender a leer su entorno, porque ¿qué pasa con un autista que no mira como nosotros el entorno? No es que no mira su entorno. Entonces ponerle objetivos, y así aprendió, y así aprende mi hijo. Se pone objetivos concretos y deja su imaginación que se pasee por todos lados, y después deja otro objetivo de aprendizaje, y ahora ya está en la universidad. Se puede. Bueno, eso es porque me preguntaron algo de autismo, por eso me hablé más de la cuenta. Ay, Miriam, gracias por compartirnos tus experiencias. Mira, estas dos tienen que ver justo con los libros. Ya nos explicaste un poco el marco de estos libros digitales, pero nos preguntan si se puede tener acceso a este libro de textos. Y la otra, un poco afín, ya no pensando en estos libros, sino en libros físicos. Si tú supieras de algunas editoriales que tuvieran propuestas para niños de entre 0 y 5 años con esta perspectiva inclusiva, ¿no? Libros físicos, no necesariamente de estos otros libros que nos platicaste. No conozco editoriales, aunque muchas editoriales, estuve en una conversación con Santillana el otro día, me han invitado para hablar de educación inclusiva y estuvimos hablando de libros digitales en formatos accesibles. Hay autores que trabajan, el tema de inclusión y cuentos que trabajan en tema de sensorial y auditivo. Yo les voy a mandar una lista, pero no hay todavía editoriales que se identifiquen con el tema de accesibilidad. Pero el problema es que cuando son libros impresos, no están en un formato completamente accesible. Ahí el papel que juega el relator del cuento, ya sea el maestro, la familia, la persona más importante en la vida de ese niño, papá, mamá, abuelo, tío, etc., es la persona que hace la accesibilidad. Yo puedo tomar Caperucita Roja contada y relatada de una manera clásica y yo convertirla en una herramienta para la accesibilidad. Entonces, lo que cambia es la metodología y sí, UNICEF, donde pueden ver ejemplos. Estamos creando un repositorio de los libros, porque son libros de los ministerios de educación. Entonces, por ejemplo, es el libro de texto de primer grado, el oficial nacional de Uruguay, el libro de texto de primer grado de Paraguay, los 12 libros de cuentos de Jamaica. Todos esos ya están accesibles dentro de los ministerios de educación, o sea, los pueden entrar a mirar
Pero a nivel regional estamos pidiendo permiso a todos los ministerios de que una vez que termine el piloto, que termina este año, al final de año alzar en un repositorio donde otros ministerios que quieran tomar como ejemplo, Nicaragua también es uno de los países que estamos trabajando, puedan entrar y sacar ejemplos. De hecho, ya pueden entrar en la página que tenemos, la página de accesibilidad, donde está la guía, donde hay ejemplos de cuáles son actividades que son accesibles, cómo se hace, cómo se ejecuta en el aula. Hay guías didácticas, hay guías para maestros, hay una guía súper linda de primera infancia creada por el Ministerio de Educación con el apoyo fue con un apoyo muy chiquitito técnico de UNICEF. Esa es la página que está en la presentación, que está con ustedes de hecho, que está la guía para maestros de cómo justamente tomar un cuento y relatarlo de una manera accesible, y después están los cuentos que ya tienen los formatos de accesibilidad para llamarse libros accesibles, ¿sí? Porque un libro de texto que está solo impreso, reitero, el libro de por sí no es accesible. Ese necesita mucho trabajo de nuestra parte para convertirlo en un formato de accesibilidad. Okay. Pues solo nos queda agradecer la brillante participación de la doctora Cintia, pues esta tarde nos ha regalado grandes reflexiones. Como muestra de nuestro agradecimiento, la maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo, directora general de Educación Preescolar, le hará entrega de un reconocimiento. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esperamos que esta interesantísima conferencia haya sido que les sirva a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, informarle a Cintia, informarle a Astrid y a Ana Lucía, que es un público distinto al de la mañana, que esta tarde se encuentran con nosotros asesores metodológicos que son auxiliares dentro de las supervisiones escolares y que trabajan toda la parte académica. Hemos trabajado con ellos, con ellas, la oralidad, la lectura, la importancia de leer en preescolar, y justamente por eso es que invitamos a Cintia Brizuela para que nos pudiera hacer el favor de estar aquí. Y quiero comentarles algo muy importante, decirles que si tienen oportunidad, no sé si se hayan conectado en la mañana por el canal de YouTube y escucharon a Ana Lucía Campos. Bueno, pues si no la escucharon, si alguien venía en trayecto, les pido muy atentamente, con mucho respeto, pero también con mucho cariño, que puedan conectarse al canal de YouTube para que escuchen la conferencia de Ana Lucía Campos, que fue espléndida y que además se vincula de manera muy importante con lo que la doctora Cintia nos ha hecho el favor de compartir esta tarde. Decirles también que gracias a UNICEF, a la generosidad y a la sensibilidad que tiene Astrid Hollander, es que pudieron venir Ana Lucía Campos de Brasil y Cintia de Paraguay, que ahora está trabajando también en Panamá. De manera gratuita, para el gobierno del Estado no costó ni un solo centavo. Te agradezco infinitamente, Astrid, de verdad, tienes un gran corazón y seguramente ese gran corazón es porque eres una gran madre, igual que Cintia. Desconozco si Ana Lucía sea mamá, también tiene 3 hijos y eso las hace muchísimo más sensibles, muchísimo más entregadas. Y bueno, efectivamente los maestros, las maestras somos los únicos profesionales que tenemos la oportunidad de transitar dentro de la vida de las personas, de seres humanos, y que formamos parte de su trayecto de vida. Y que podemos hacer con nuestras acciones seres gigantes, si así lo determinamos. Pero también con una mala acción los podemos hacer insignificantes, ¿sí? Los errores de los médicos están en los panteones o cuadraplégicos.
Los errores de los abogados están en las cárceles. Los errores de los maestros estamos deambulando por la vida. Entonces los invito a que seamos los maestros, las maestras que quisiéramos que tuvieran nuestros seres queridos. Cintia, muchísimas gracias. Y yo les pido un fuerte aplauso para Astrid, para Ana Lucía y para Cintia. Muchas gracias de verdad. Y decirles que en México, que en el Estado de México, siempre las esperaremos con los brazos abiertos y que tendrán en nuestros hogares un espacio para venir a disfrutar. Muchísimas gracias. Y le hago entrega a Cintia de este reconocimiento a nombre del Gobierno del Estado, de nuestro titular, el gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de nuestro secretario de Educación, que es quien firma el reconocimiento, del licenciado Rogelio Tinoco, nuestro subsecretario, y a nombre de la Dirección General de Educación Preescolar, que somos todos los que nos encontramos aquí, quienes están en YouTube, quienes están en las aulas y quienes están escuchándonos en sus hogares, muchas gracias. Y que todo lo que hagan en bien de nuestras niñas y de nuestros niños, la vida, Dios, el universo, se los regrese multiplicados. Muchísimas gracias. Y también le hacemos entrega de una travesía por nuestro querido estado, Cintia. Aquí se encuentra la cultura, la arquitectura, la gastronomía de nuestro querido estado, que tiene las puertas abiertas para todas ustedes. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Nos vemos mañana, iniciamos a las 9 de la mañana, ojalá que puedan ustedes conectarse. Preparamos este 4º congreso con mucho cariño para ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias.